Hermanos, en estos días las lecturas nos están introduciendo en el misterio de la vida de santidad, en donde la gracia de Dios y el esfuerzo humano nos permiten ir adquiriendo cierta semejanza del corazón de Cristo. Ayer, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, dice Jesús: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. ¿Qué significa estar listos? Significa tener la túnica puesta y las lámparas encendidas. La túnica puesta significa que estemos llenos de la gracia de Dios. Y las lámparas encendidas indican luz y fuego. La luz referente al conocimiento de Dios y el fuego una referencia al amor a Cristo. Por eso estar listo significa estar llenos de la gracia de Dios y tener siempre un corazón dirigido hacia lo alto. Estar listos también puede significar aquello de Lucas 21:36, donde dice Jesús: velen y oren. ¿Qué significa velar? Estar vigilando. ¿Y qué significa orar? En continua relación con Dios. Pero ¿cómo puedes estar en continua relación con Dios? Nos lo indica San Juan de la Cruz. Todo el que ama está orando aun cuando no esté orando. Es decir, todo el que ama siempre está unido a Dios, que es la fuente del amor puro y verdadero. Y en la medida en que nosotros estamos en relación con Dios, Él unido a nosotros y nosotros permaneciendo en Él, nosotros amamos con su mismo amor. Ese amor no es otro sino el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y también ayer escuchábamos una frase muy hermosa del apóstol San Pablo, en donde en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 20, dice el apóstol: si gustan apagar un poquito el celular, por favor, para no tener música de fondo, ¿no? Y se enuncia de la siguiente manera: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esta densa frase de la que habla San Pablo? Donde abundó el pecado, se mostró más infinita aún la intervención de Dios. Porque nosotros que estábamos en la oscuridad, fuimos conducidos a la luz por Cristo. Y aquello que parecía perdido ha sido salvado por Cristo. Por eso podríamos decir que Jesús no ha venido por los justos, sino
por los pecadores, para que se conviertan e inicien una vida de santidad. Todos aquellos que nos consideramos necesitados del perdón de Dios, hay que acercarnos a esta fuente de gracia y de salvación. Allí encontraremos la profundidad infinita de la ternura de Dios, que siempre está abierta al perdón. Esta ternura de Dios. Por eso decía el mismo Zacarías en su cántico, en el capítulo 1 y en el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Ese sol que nace de lo alto, que es el sol de justicia, Cristo Jesús, es el que ilumina cada uno de nuestros pasos. Viviendo en Cristo, vivimos guiados por la santidad de Dios. Por eso dice Jesús, estén listos. Pero ese estar listos trae frutos hermosísimos que nos relata el mismo Jesús en el Evangelio de ayer. Dichosos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Y la promesa es la siguiente: yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Esa es la bellísima promesa de Cristo. Se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Todo aquel que sirve a Cristo va a ser después servido por el mismo Cristo. Aunque nuestra mirada y nuestro deseo no se ha de situar en eso, el ser servidos por Cristo, porque ya de hecho el tener la paz de Dios y participar del gozo eterno ya es el mejor bien que nosotros podemos adquirir. Pero ya desde ahora nos hace sentarnos a su mesa cada vez que nosotros acudimos al sacramento de la Eucaristía, cuya mesa se llama el altar. Y esa mesa es para todos aquellos que abren su corazón a Cristo y dejan que su gracia entre a través de la comunión. Esa gracia que entra como alimento y que se deposita en el corazón y que llena nuestra vida del tesoro divino. Decía en cierta ocasión, es como si el Padre Celestial en Cristo te diera su mismo corazón. En la comunión se unen el corazón divino con el corazón humano. Y ahí en esa fusión nosotros nos convertimos en hostia viva, es decir, en una ofrenda grata a Dios. Y como todo es un proceso, todo es un orden, porque Dios es orden perfecto. Dice hoy la primera lectura que para que Dios entre en nosotros junto con su santidad, necesita antes salir ¿qué? El pecado. Para que la luz de Dios nos ilumine, necesita salir toda la oscuridad. Y lo presenta con tanta claridad San Pablo que no cabe ni la menor duda de lo que nos quiere expresar. Dice San Pablo: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. Hay dos esclavitudes:
una mala y una buena. Ahora sigue con cuál quieren que les diga primero. La primera, la mala, significa que nos hagamos esclavos del demonio, sirviéndolo a través del pecado. Y por otra, que nos hagamos esclavos de Dios, sirviendo a la ley de la gracia, que es siendo dóciles a la acción del Espíritu. Si nosotros, por un lado, somos esclavos del pecado, la santidad no está en nosotros. La luz de la gracia encuentra un obstáculo en nosotros. Pero si nos hacemos esclavos de la santidad, esclavos de Cristo, seremos verdaderamente libres, porque en Cristo está la verdadera libertad. Por eso decía el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Esa libertad es seguir todas las inspiraciones del Espíritu para el bien de nuestra alma. Por eso dice al final esta primera lectura: pero gracias a Dios ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido. ¿En dónde encontramos esas normas de la doctrina evangélica? En cada uno de los evangelios, pero en especial en el Evangelio viviente. ¿Quién es el Evangelio en persona? Cristo. Por eso, mirando a Cristo, descubrimos cómo tenemos que vivir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la santidad? Todos estamos llamados a alcanzar la santidad a la que Dios nos llama. ¿Y cómo se consigue? Viviendo en Cristo. Solamente en Cristo podemos alcanzar lo que a simple vista humana no pueden nuestras limitadas capacidades. Pero lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es muy posible. Como de San Felipe de Jesús decían: es más fácil que retoñe este arbustito a que él sea santo. Porque era muy vago. Sin embargo, cuando él murió, ese arbusto y el árbol nuevamente volvió a la vida, para simbolizar la santidad de San Felipe de Jesús. Como para lo que a los ojos humanos es imposible, para Dios es muy posible. Así en estos momentos, tal vez tú te encuentras muy lejos de Dios, pero a lo que a los ojos de los demás puede resultar imposible, a los ojos de Dios siempre es muy posible. Dios tiene caminos que solamente Él conoce. Dios tiene pensamientos que a nosotros se nos ocultan, pero que son muy manifiestos a su luz. Y que en la medida en que nosotros vamos profundizando en esa amistad con Dios, vamos descubriendo que en Dios todo es posible. Y sin Dios, aún lo más fácil es imposible. Vamos pues
a pedirle a la Virgen María, ella que es la Reina de la Paz, que a cada uno de nosotros nos permita cada día vivir en el camino del Señor y buscarlo con todo nuestro corazón. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.